Contrato de transporte. Este equipo está conformado por Vania King, Giselle Morán y Citlali Sánchez. El contrato de transporte es aquel en virtud del cual una persona llamada porteador se obliga a trasladar por tierra, agua o aire a personas, animales, mercaderías o cualesquiera otros objetos mediante el pago de una remuneración que le debe proporcionar a otra persona, la cual recibe el nombre de cargador o viajero. Las partes son: número 1, el transportista, porteador o empresario de transporte, y el pasajero, si se trata de un transporte de personas, o el cargador, cuando se trate de transporte de cosas. Y número 2, el objeto que es trasladado de personas o cosas. Configura una obligación de hacer. En las clases de transporte tenemos el contrato de transporte civil y mercantil, el transporte terrestre, los transportes fluviales, el transporte de personas y cosas y el transporte mixto. En cuanto a su naturaleza mercantil, puede ser mercantil, número 1, cuando tengan por objeto mercaderías o cualesquiera efectos del comercio, y número 2, cuando siendo cualesquiera su objeto sea comerciante el porteador o se dedique habitualmente a verificar transportes para el público. En cuanto a las características, la no formal, oneroso, conmutativo, principal, típico, nominado, bilateral y consensual. Por no formal nos referimos a que obligatoriamente deba expedirse un pasaje en los transportes de personas. En caso de transporte de cosas se utiliza la carta de porte para el traslado por vía terrestre y el conocimiento de embarque en el traslado por vía fluvial o marítima. En ambos casos, carta de porte y conocimiento del embarque. Se hacen constar en esos documentos los datos personales de las partes, el sitio de partida y el de entrega, el plazo de entrega, las cosas portadas, con el mayor detalle posible, la fecha de inicio de transporte y la firma. Consensual, comienza sus efectos a partir del acuerdo de partes, y bilateral, genera obligaciones para ambas partes. En cuanto a sus elementos, se dividen en personales y reales. Los personales son el porteador, que es la persona que se obliga a ejecutar el transporte, a trasladar la mercancía de un lugar a otro, y puede contratar otro la conducción de la mercancía. El cargador, que es la persona que entrega al porteador las cosas para su transporte, es el acreedor del transporte en la primera fase. Y el destinatario, aquel a cuya orden va dirigida la cosa, es el que recibe prestación de transporte una vez que ha sido efectuado. En cuanto a los reales, tenemos el precio y la cosa. La cosa tiene que ser una cosa mueble o semoviente. Y las formales, que es la carta aporte. Es un título de tradición de carácter causal. Los derechos incorporados en la carta se rigen por el contrato de transporte. Recoge los datos que describe el contrato. Se extiende a favor del consignatario de forma nominativa a la orden o al portador. Debe contener nombre y domicilio de las partes y demás sujetos intervinientes, descripción de la cosa a transportar y de su estado, plazo de entrega, ruta conveniente y lugar de la entrega, firma y fecha. En cuanto a los derechos y obligaciones del transportista, los derechos: variar la consignación de las mercancías mientras estuvieran en camino, si da con oportunidad la orden respectiva al porteador y la entrega la carta de porte expedida a favor del primer consignatario. Y en sus obligaciones, trasladar a las personas, custodiar sus equipajes o las cosas objeto del contrato, y entregar a estas en tiempo y forma al destinatario. Los derechos y obligaciones del pasajero. Derecho: el no pago no le quita el derecho de pasajero, ya que el hecho del transporte le alcance para encontrarse en el vehículo en forma pública. Y las obligaciones: pago del precio. Derechos y obligaciones del cargador. En cuanto a sus derechos, variar la consignación de las mercancías mientras estuvieran en camino, si da con oportunidad la orden respectiva al porteador y le entrega la carta de porte expedida a favor del primer consignatario. En cuanto a sus obligaciones, pagar el precio convenido o, en su defecto, el que sea conforme a las costumbres del lugar,
pagar o reembolsar los gastos extraordinarios o convenidos que sean necesarios para la conservación de las cosas transportadas, pagar los daños y perjuicios que hubieran resentido terceras personas o al medio de transporte u otros objetos en caso de que el cargador hubiera causado tales daños por la naturaleza peligrosa, por la mala calidad, sin haber hecho estas circunstancias del conocimiento del porteador. Y por último, recibir las cosas transportadas en el lugar de su destino.